podría haber alrededor de 8.7 millones de especies en total. Este dato es el que más probablemente te encontrarás cuando le preguntes a Google ¿cuántas especies de seres vivos existen? No obstante, esta cifra tampoco es definitiva, ya que biólogos de distintas áreas consideran que este número subestima a los grupos de seres vivos menos estudiados. 1 billón de especies de microbios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué rayos es tan complicado? Bueno, pues aquí viene la parte más interesante del episodio. Sí hay varias razones por las que es muy difícil tener un censo completo de todas las especies. Hola, te saluda José de Series Vivas, esperando te encuentres muy bien y con mucha curiosidad por conocer más de las especies de nuestro planeta. En el video anterior ya viste que eso de saber cuántas especies existen es un gran reto, y que las estimaciones van desde los pocos millones hasta el billón de especies. Pero, ¿por qué tanto lío? Si los astrónomos han logrado llegar a estimaciones del número de galaxias del universo observable, ojo, estoy hablando de escalas macrocósmicas, entonces ¿por qué los biólogos no hemos logrado hacer el censo de especies de un solo planeta del sistema solar? Bueno, aquí repasaremos al menos 5 razones de este gran desafío. En primer lugar, el concepto de especie en biología no es uno solo ni está así tajantemente definido. O sea, sí reconocemos que en la naturaleza hay linajes distintos, y en los animales o plantas grandes suele ser fácil distinguir especies por sus rasgos físicos o su aislamiento reproductivo, o sea, cuando solo se reproducen entre ellos y dejan descendencia fértil. Esto se conoce como el concepto biológico de especie. Pero, por ejemplo, en las bacterias y otros microbios, es muy difícil distinguir especies solo por la forma o por la reproducción. El concepto biológico de especie entonces no es suficiente, y hay que profundizar en la genética de los microbios u otros aspectos como los ciclos de vida. Por lo tanto, esto nos lleva a la segunda razón, precisamente el tamaño tan pequeño de muchos seres vivos. Imagínense, si de por sí a veces es complicado tomar fotos o distinguir colores y comportamientos de especies visibles, pues ahora cuando se trata de organismos que ni siquiera vemos a simple vista, todo se complica aún más. También es complicado tener un conteo definitivo porque año con año cambian las cifras de muchos grupos de seres vivos, se van descubriendo nuevas especies y esto llega a poner en duda qué tan cercano es lo que conocemos respecto a lo que nos falta descubrir. Recuerda, en mi cuenta de Instagram puedes consultar esta gráfica donde se muestra una estimación de las especies conocidas y las que faltan por conocer. Muy relacionado con lo anterior es que hay ecosistemas de difícil acceso para los humanos que en términos de biodiversidad siguen prácticamente desconocidos. ¿Cuántas especies habrá en el fondo marino? ¿Qué organismos viven en lo más recóndito de las cavernas profundas? ¿Conocemos a todos los habitantes de los ríos subterráneos? O bueno, en primer lugar, ¿conocemos todos los ríos subterráneos? ¿Y qué tal los altos doseles de las selvas tropicales remotas que siguen sin estudiarse a detalle? ¿Qué hay de la Antártida? ¿Sabías que hace poco se encontraron diversos organismos bajo sus capas de hielo? Tal vez con esto ya te está empezando a estallar la cabeza, pero hay un aspecto muy importante del que todavía no he hablado. ¿Qué onda con todos esos seres cuyo hábitat es otro ser vivo? Todos los parásitos, las bacterias que viven en los tractos digestivos, los hongos de los que no vemos cuerpo fructífero pero que viven dentro de los tejidos de las plantas, en fin, la lista es larga y crece aún más si consideramos la complejidad de los ciclos de vida de algunos organismos. Simplemente aquí te voy a dejar con otro dato para pensar más allá. Dentro del grupo de los insectos, los coleópteros o escarabajos han sido históricamente el orden del que más especies se han descrito, pero hay investigaciones que recientemente han puesto atención a un tipo de avispas que se reproducen depositando sus huevos dentro de otros artrópodos. A estas avispas se les conoce como parasitoides, y no han sido estudiadas a detalle porque, volvemos a lo mismo, muchas son pequeñas y difíciles de colectar, por lo que no llegan a destacar en las colecciones entomológicas. Pero existe la hipótesis de que si estas avispas son muy específicas con las especies de bichos que parasitan, entonces el orden al que pertenecen ellas, o sea, los himenópteros, podrían desbancar del primer lugar a los coleópteros. Esto ya es un cambio drástico respecto a lo que tradicionalmente se conoce, pero bueno, la biología está llena de sorpresas. Tomando todos estos aspectos en cuenta, puedes darte una idea de lo complejo que es el simple hecho de describir especies, o incluso de definir qué es una especie en sí. De hecho, este tema a veces es tan complejo que se presta mucho para debatir y analizar, así que si te interesa meterte más en este asunto de la taxonomía, te invito a ver una colaboración que haré con mi colega Efraín del canal Decodifiquemos Bichos, donde daremos nuestros puntos de vista y nuestras perspectivas sobre el futuro de la taxonomía, y hablaremos de temas polémicos y controvertidos como si los virus pueden considerarse seres vivos o no. Te voy a dejar el enlace al video justo aquí cuando esté disponible. Ahora, por si todo esto fuera poco, déjame dejarte un poco más en shock con estos datos que año con año modifican el recuento de especies de la Tierra. Cada año se descubren alrededor de 20.000 especies nuevas. Aunque ciertos grupos de aves, mamíferos y plantas se tienen por bien conocidos, cada año también se descubren varias especies nuevas incluso en estos grupos.
Incluso en un grupo tan bien estudiado como los primates, se han descubierto nuevas especies de monos en Brasil y decenas de nuevos lémures en Madagascar, todas ellas a partir de los años 90. Eso sin olvidar el reciente descubrimiento del orangután tapanuli, un gran simio descrito como nueva especie en 2017 y ya catalogado como en peligro crítico de extinción. Además, cada década se describen entre 500 y 600 especies nuevas de anfibios. Y en ambientes poco estudiados siguen descubriéndose no solo especies nuevas, sino comunidades enteras de organismos completamente nuevos. Tal es el caso de las complejas comunidades microbianas en las ventilas hidrotermales del volcán submarino Brothers, donde algunas muestras colectadas en sitios muy cercanos unos a otros resultaron tener comunidades bacterianas con genomas y metabolismos sumamente dispares. ¿Supiste de esta noticia? Fue apenas en 2020 y le dediqué un video completo. Te lo dejo aquí para que sepas más. ¿Cómo te has quedado, Como ves, es mucho lo que desconocemos todavía, y lo preocupante es que muchas especies se están extinguiendo sin que siquiera sepamos su existencia. La preocupación en el gremio científico no es menor, ya que es muy sonado que actualmente estamos ante un déficit de taxónomos, que en biología son precisamente quienes se dedican a describir las especies. Hay quienes toman una postura más optimista, como Mark Costello y colaboradores en su artículo de 2013. Donde comparten su percepción de que esta desesperación por describir las especies antes de que se extingan es un tanto exagerada, argumentando que en realidad se están formando más taxónomos que antes y considerando una estimación más conservadora de la biodiversidad global, de entre 2 y 8 millones de especies. Pero otros autores como Camilo Mora, a quien ya conoces por la parte 1 de este episodio, piensan que esta visión peca de optimista, ya que como vimos antes, no sabemos qué tan diversos pueden llegar a ser los grupos menos carismáticos y poco estudiados, por lo que tal vez la velocidad a la que se describen nuevos invertebrados marinos, arañas, gusanos, hongos o microbios no esté siendo suficiente. Es interesante y curioso cómo se responden unos a otros en las revistas científicas. Pero la verdad yo coincido con una visión no tan optimista, pues aunque nuevas generaciones de taxónomos sigan contribuyendo, no nos vamos a dar abasto si de cada 100 nuevos taxónomos que se forman, 95 terminan estudiando vertebrados, plantas y escarabajos, mientras el resto de grupos siguen describiéndose a paso más lento. Para este punto creo que debería estar claro que este asunto requiere más atención. Si no es por ver en las especies un valor intrínseco por el simple hecho de existir, pienso que con esta razón debería ser suficiente, pero si no es así, al menos deberíamos verlo por el lado utilitario, pues cuando una especie se extingue es para siempre, y junto con ella se pueden haber perdido también otros beneficios en los que no siempre prestamos atención, por ejemplo, sustancias que sirvan como medicamentos, inspiración o referencia para crear nuevas tecnologías, materiales únicos para usos desde artesanales hasta industriales, y funciones o capacidades ecosistémicas como degradar o transformar contaminantes, por ejemplo. Teniendo todo esto en mente, ¿qué vamos a hacer? Mucho se dice que para conservar y proteger primero hay que conocer. Entonces, ¿voltearemos a ver la biodiversidad de este planeta con la importancia que se merece? Y si es así, ¿lo haremos a tiempo? Te dejo con esta pequeña reflexión. Y si te interesa profundizar en el tema de la pérdida de biodiversidad, no te pierdas el episodio 5, que tratará justamente de este problema. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que me platiques en los comentarios cuál fue el dato que más te impresionó. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y por apoyarme con tu like y suscribirte a este canal. Recuerda, Series Vivas, tu conexión con la biodiversidad. Hasta la próxima. No olvides que este video forma parte de mi serie Tierra de Vida. Aquí tienes los enlaces para que estés al corriente con los demás episodios.